Así de pies, los que están de pie y los que no, por favor, les invito a estar de pie para dirigirnos a las Escrituras. Gloria al Señor. A la carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses, gloria a Dios, capítulo número 5, gloria a Cristo. Aleluya, qué bueno es el Señor que nos regala, como decía, este día hermoso. Amén. A todos, muchas bendiciones, muchas felicidades. Gloria a Jesucristo. Estamos creyendo al Señor. Amén, que Él hará grandes cosas en nuestras vidas. Gloria a Jesucristo. Amén. Y esto nada tiene que ver con lo que pasa en el mundo, porque no somos del mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos aquí en un peregrinaje, confiando plenamente en la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. La Escritura, en el pasaje, en el verso 23 del capítulo 5 de la carta a los Tesalonicenses, primera carta, lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre, en esta mañana hermosa te damos gracias por este privilegio. Primer domingo del año 24. Señor, con gratitud recibimos este año, confiados no en el brazo humano, sino confiados en ti. Porque no nos acontecerá ninguna otra cosa, sino aquella que tú por tu gracia permita. Y tu palabra dice claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. En esa confianza nos ponemos en tus manos con un clamor ardiente en nuestros corazones de crecer en el Espíritu, de poder madurar en la fe, para que seamos, Señor, creyentes firmes en la esperanza de Cristo y no ser movidos por las circunstancias del mundo y las cosas que pasen en esta tierra. Que nuestra fe y confianza cada día se afirmen, y esto será posible si la comunión contigo crece y nuestro espíritu es fortalecido. Te pido, Padre, la gracia y la sabiduría de la persona maravillosa del Espíritu Santo para predicar tu palabra, reconociendo, Padre, que somos insuficientes para entender la profundidad gloriosa que tú nos das. Pero, Padre, confieso mi necesidad de aprender de ti, mi necesidad de crecer en ti, mi necesidad de humillarme cada día delante de tu presencia, para que tu Santo Espíritu tome control y dominio de todo nuestro ser. Bendice a mis hermanos que me acompañan en este viaje, rogando para ellos de igual forma la madurez y el crecimiento que produce tu palabra y tu Santo Espíritu. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. En esta mañana quiero introducir un tema, comenzar un diálogo, una conversación, una predicación, un sermón, una enseñanza, como usted quiera llamarle en esta mañana, la cual confieso que ha de ser una jornada que caminaremos juntos. Y no es que no caminemos juntos en la fe del Señor, porque eso es todo el tiempo. Pero he reconocido en mí, y espero que usted también conmigo lo reconozca, la importancia de que cultivemos y que crezcamos en el Espíritu. El lema de este año para la iglesia local
es creciendo en el Espíritu. Pero vamos a vincular este tema también con un énfasis en que tenemos un llamado de ser luz en esta tierra y que el Señor posiciona a la iglesia como una ciudad sobre un monte alto y nos dice que una ciudad ubicada en esa posición no puede esconderse. La luz tiene que ser expuesta. Pero no podemos nosotros emitir la luz que se nos demanda como individuos y como iglesia si no crecemos en el Espíritu. Por una sencilla y simple razón. La luz de la cual estamos hablando no emana de las palabras humanas, no sale de la sabiduría de una persona, no sale del esfuerzo humano que podamos hacer, no es prender faroles. La luz nace y sale del Espíritu. La luz que alumbra las tinieblas sale del Espíritu. Es el Espíritu Santo manifestándola a través del único medio que el hombre tiene en su ser para manifestarla, que es el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. En la medida que nosotros cultivemos y crezcamos en el Espíritu, seremos canales más abiertos y poderosos para manifestar la luz de Jesús. Cuanto más crezcamos en el Espíritu, más radiante será la luz. Y voy a quizás cambiar algunas cosas del orden del sermón, pero déjeme dar un ejemplo rapidito. Muchos de ustedes han experimentado la siguiente situación. Llegan a un lugar, no hablan palabra alguna, y alguien de la audiencia o de que les rodea dice: ay, yo veo algo en ti. Hay algo en ti. No lo pueden describir porque no son personas que andan en el Espíritu, así que no pueden discernirlo con claridad, pero saben que algo hay allí presente. Usted no prendió un farol, usted no encendió una lámpara, usted simplemente llegó. ¿Qué fue lo que se manifestó allí? El Espíritu. Aleluya. El Espíritu Santo, ¿a través de qué? De su Espíritu. Dije al principio que este sermón es un inicio de una jornada que espero que juntos caminemos y que traiga fruto glorioso para la gloria y honra de nuestro Señor, y que ese fruto sea crecimiento y madurez en nuestra vida cristiana. En esta mañana pretendo dar una introducción a este tema, enfatizando en primer lugar la importancia. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos? Y más que hablarlo, amados hermanos, yo quiero que esto no sean solamente palabras, sino que lo vivamos. Que lo vivamos. Y esto no tiene, vamos a leer un pasaje bíblico que nos dice claramente que esto no depende, repito, de quién sabe más. No depende de si eres rico o eres pobre, si sabes leer o no sabes leer, si tienes ingresos altos o bajos. No, esto depende de la gracia del Señor y la disponibilidad de un corazón que se humilla ante su presencia. El texto dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa primera frase, y el mismo Dios de paz, nos lleva a considerar qué es la santificación del cristiano. Nos lleva y nos induce a que brevemente hablemos un poco sobre el aspecto de la santificación. Cuando hablamos de la santificación,
Estamos hablando de ser purificados, de vivir en pureza. Y el texto dice que esto es un acto divino. El mismo Dios de paz os santifique. El sujeto de esta oración es el mismo Dios de paz que produce en nosotros esta purificación, esta limpieza, esta santidad. Pero sin embargo, vamos a mirar también que hay otro elemento importantísimo en este proceso de la santificación. Porque la santificación es tanto un acto como un proceso. Como un acto es lo que Dios dice que tú eres. En el día en que tú creíste en Jesucristo, en ese día el Dios Santo vino a morar en tu ser y dice, amén, que el Espíritu Santo de Dios hace de ti su morada. Lo santo entra en contacto con tu espíritu. Y en ese momento, si tú murieras, en ese instante, si tú fueras llamado al cielo, tú mueres como un santo. Aleluya. Porque Él nos imputa su santidad. Pero sin embargo la Biblia nos habla de que si por casualidad o por alguna razón no te murieras y te tocara caminar una jornada en Cristo, entonces la santificación es un proceso. Porque entonces el Señor comienza a hablarnos a nosotros de cosas a las que tenemos que renunciar, de aspectos que tenemos que cuidar. Y esa responsabilidad se nos adjudica a nosotros, que colaboremos con Dios para vivir cada día, vidas santificadas. Y ahí es que decimos que es un proceso. Así que ambas cosas vamos a mirarlo. Amén. Son parte de nuestra vida cristiana. Así es que la santificación, repito, es ser purificados. El vivir en pureza es tanto un acto divino como un acto en el cual también se requiere la participación del hombre. Y esta participación, amados hermanos, en esta obra de santificación, se espera que surja porque reconocemos que hemos sido perdonados, que en nosotros hubo y hay pecaminosidad, pero la grandeza del perdón de Dios, el ser lleno de su Santo Espíritu, provoca que cada día deseemos vivir en pureza y en comunión con Dios. El impulso para hacerlo no es un impulso egoísta, no es un impulso de carácter humano, no es porque queremos comprarle a Dios un pedazo del cielo. Estas son, y si las hubieran, impulsos impuros. Lo que nos mueve a la santificación es porque Él me perdonó. Y yo sé que sin su gracia no puedo vivir. Y yo necesito cada día reconocer que necesito su perdón todos los días. Y eso me lleva a humillarme delante de Él. Oh, gloria a Dios. Quiero leerles algunos versos bíblicos para que veamos más ampliamente esa relación de dos vías, Dios y el hombre colaborando para nuestra santificación. Primera de Corintios capítulo 1, versos 25 al 31. La palabra del Señor dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, es decir, llama la atención a los creyentes, miren vuestra vocación, es decir, su llamado. Observen, cuiden su llamado, que no son sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Vea que aquí es Dios quien dice: yo te escojo, yo te llamo, no importa tu condición, no importa quién tú seas, débil, flaco, alto, bajo, gordo, o sea, amén, gloria a Dios, no importa. Porque Dios es el que nos escoge. Y lo vil del mundo, mire cómo sigue diciendo, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, para que nadie diga: oh, Dios me escogió porque yo soy tan hermoso. Oh, Dios me santificó porque yo soy el lindo. La última Coca-Cola del desierto. Aleluya. Amén. No, ya usted ha escuchado las descripciones que Él ha dado. Y todo esto lo hace Él para que la gloria sea de Él. Y para que nadie se jacte en su presencia. Nadie podrá venir a la presencia de Dios y decir: Dios, yo me merezco el cielo, yo me merezco ser un santo, yo me merezco ser justificado. No. Mas por Él, vosotros, por Dios, por su gracia, ustedes, nosotros estamos en Cristo Jesús, el que nos ha sido hecho por Dios. Escuche bien: sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amados, estos versos de por sí son un sermón que no podemos quedarnos aquí, porque tengo más que decirles esta mañana. Pero usted observó que el acto lo ha hecho ¿quién? Dios. Dios es el quien te llamó. Dios es el que te escogió. Dios es el que no miró tu vileza para escogerte y llamarte a su gracia, a fin de que tú, amén, recibiendo su gracia, amén, nos humillemos ante Él. Él nos dio su Santo Espíritu y Él dice que en Cristo Él nos imputa sabiduría. Tú no eres un, amén, alguien sin la capacidad de recibir la gracia y la sabiduría de Dios. Los creyentes son gente sabia porque tienen a Cristo en su corazón. Si alguno estuviese falto de ella, pídala a Dios. Usted tiene derecho. Justificación. Eres declarado justo en Cristo, sin pecado, sin condenación, santificado, limpio, puro. Amén. Redención. Él dice: yo te compré a precio de sangre, te compré a precio. Eso es redención. Y repite: para que nadie se gloríe sino en el Señor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 8 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En esa frase Pablo está diciendo que ellos han recibido instrucciones, palabra, para saber cómo le conviene vivir, conducirse, a fin de agradar ¿a quién? A Dios. ¿Y quién hace eso? Nosotros, en obediencia al Señor. Porque ya sabéis, dice el verso 2, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la razón por la cual Él dice: obedezcan, conduzcanse, agraden a Dios conforme a lo que les he dicho, es porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y para que no quepa duda de que son aspectos que Él demanda que hagamos nosotros, ahí comienza una breve lista de cosas que Él dice que tenemos que apartarnos, que tenemos que abandonar, una acción que nos compete a nosotros. Abandonar, amén, el pecado sexual, abandonar, amén, las pasiones de la concupiscencia, no agravar a nadie, no ofender. Y por ahí sigue hablando de otros aspectos. Y en el 7 dice: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Pero escuche el verso 8:
Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, quien nos dio su Espíritu Santo. En otras palabras, el que se resiste al proceso de santificación, al que desobedece lo que Dios pide que se haga, al que no renuncia al pecado, el que no pelea contra su carne, cada día sometiéndola a la sangre de Cristo y al dominio del Espíritu Santo, el Señor dice, el que no hace esto, no está desobedeciendo al pastor. Yo no hago esto porque si el pastor me ve, olvídese de eso. Yo no hago esto porque si me ve la esposa, ¿y qué de Dios? No obedecemos, no nos guardamos, no resistimos el pecado porque me ve la esposa o que el pastor me ve. Aleluya. Usted lo resiste porque ama a Dios. Porque si no hacemos esto, no estamos desechando a los hombres. Dice claramente, estamos desechando a Dios. ¿Ve la importancia de la santificación? Usted está entendiendo el peso de la santificación. Esto no es un juego. Aleluya. En Romanos 6, 22 al 23 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y escucha lo que dice como resultado de eso. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el fruto de la santificación es la herencia que Dios quiere que cada uno de sus hijos puedan producir aquí en la tierra. Porque en el cielo, amados hermanos, no hay necesidad de más santificación. Ya en el cielo, amén, usted llegó santo, santificado. Aleluya. Es aquí en la tierra, es aquí en este peregrinaje donde nos corresponde, amados hermanos, con luchas, con perseverancia, con tenacidad, con sometimiento al Espíritu de Dios, aleluya, vencer y cada día ser purificados. Bendito sea el Señor. De hecho, si usted toma el tiempo de leer los pasajes que anteceden a este verso 23, ahí hay una lista. Yo listé como 15 cosas, 15 aspectos. Y si yo mencionara los 15 aspectos y dijera una palabra de ellos, son 15, quizás, amén, minutos que necesito utilizar. Pero mire, hay un ruego del Señor que nos conduzcamos y agrademos a Dios. Y usted puede leerlo allí, amén, y los voy simplemente nos llama a tener paz, a no ser ociosos, a animar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser paciente, no pagar mal por mal, seguir el ejemplo de los buenos, ser gozosos, estar gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios, no apagar el espíritu, no menospreciar los dones del Señor, las profecías. Bueno, y por ahí sigue, hay 15 aspectos. Así que hay 15 cosas allí simples que el Señor nos pide que observemos. Haga un inventario, léalo en su casa y mira a ver si cuántas de estas cosas usted está cultivando, porque la importancia es que usted los cultive, que usted los procure. Y hemos dicho que esto no es en ausencia de la gracia de Dios y de su poder, es en unión a Él, porque son cosas del Espíritu. Y no podemos prescindir de Dios y del Espíritu Santo para hacerlo. Lo necesitamos. Bendito Dios. Ahora, la santificación que hemos descrito brevemente abarca todo nuestro ser. Y aquí vamos a considerar dos aspectos. Dios nos santifica, hemos dicho,
pero usted y yo debemos hacer lo que Él nos pide. Y es entonces cuando se da esa gloriosa combinación, esa asociación poderosísima que siempre debe estar en nosotros. Es entonces que el mismo Dios de paz nos santificará por completo. Ahora, consideremos por un momento esa palabra ser. Él santifica por completo nuestro ser. La Biblia describe el ser como uno de naturaleza, y voy a usar un término que usted ha oído quizás, y si no lo ha oído lo va a escuchar hoy, pero no se asuste. Hoy es domingo y hay que hablar con palabras bien grandes. No, es broma. Aleluya. La Biblia en este pasaje define el ser del hombre y su naturaleza como una tripartita. Es el término teológico para hablar de que el ser humano está integrado por tres partes. Sencillo, ¿verdad que sí? ¿De qué? De tree. De tres. Partita, ¿de qué habla? Partes. Es decir, tres partes. El espíritu, el alma y el cuerpo. El ser humano es en sí una unidad. Porque de veras que si usted dijera hoy, bueno, pues entonces si yo tengo tres partes en mi vida, voy a ir al laboratorio para que me haga un examen a ver qué por ciento tengo de carne y qué por ciento es del alma y qué por ciento es del espíritu. Y entonces ya yo sé, amén, cuánto yo peso. Nada de eso, amados. Esta verdad se nos revela en la palabra de Dios. Y hay textos bíblicos que abundan para hablar de cada una de ellas. Pero en el mundo hay dos visiones del ser humano. Hay una visión que podemos llamar naturalista, materialista. Es una visión del hombre solamente visto como materia, visto como producto de la evolución. El hombre visto simplemente como una masa de tejido, de huesos, que nació allá en un momento indefinido y comenzó, amén, a desarrollarse, a hacerse más complejo. Y ahí surge la famosa teoría de la evolución, que la misma teoría ha evolucionado también. Y a la luz de esa visión del ser humano, el hombre es solamente masa. No hay un concepto en esa definición de que el hombre tenga alma, y menos aún que tenga espíritu. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, usa una frase en ese capítulo que ilustra la visión humanista, materialista, evolutiva del ser humano, cuando dice: comamos y bebamos, porque moriremos. Con esa frase lo que Pablo dice es que el ser humano en esta concepción se ve a sí mismo como una masa que responde a los instintos, a la cultura, que esa sabiduría y que esa inteligencia es la evolución cultural, lo que ha impartido la cultura, y hacen todo un argumento para explicar lo que no se puede explicar, como es el pensamiento humano. Y ese íntimo vacío del ser humano que no encuentra respuesta, que es el espíritu reclamando su lugar. Y como no pueden explicarlo, dicen que estos son conceptos que el hombre ha desarrollado en su cultura. Qué triste realidad del hombre que se ve a sí mismo bajo este concepto. No hay entonces en esa concepción ningún interés en cultivar el alma, ni en cultivar menos el espíritu. Por eso es que Pablo dice que el hombre natural no puede entender
las cosas del Espíritu, porque éstas tienen que ser entendidas a través del Espíritu. Y lamentablemente muchos viven en ese concepto. Ustedes pueden ver las masas humanas que se mueven y son movidas por lo último de la moda. Como que no piensan, como que no razonan. Y viene a mi mente un libro que estoy por leer, que escribió Agustín Laje, Generación Idiota. Y no estoy ofendiendo a nadie, es el título del libro, ¿sabe? Porque no piensan. Otros piensan por ellos y manipulan sus vidas y creen que viven libremente, haciendo como ellos quieren. Y es un grave error y es una mentira que se han creído a sí mismos. Bueno, déjelo ahí porque el tema es otro. Ahora, Pablo nos enseña en este pasaje bíblico que hay otra conceptualización del hombre que es superior, que es mayor. Y es la que nos da la palabra de Dios. Lo que llamamos la visión cristiana. Es ver al hombre desde la perspectiva bíblica como un ser creado por Dios. Un ser que Dios crea. Que sí hubo materia en un principio, claro que sí. Porque ¿de qué nos formó Dios? Del polvo de la tierra. Así que lo primero que Dios tuvo en sus manos fue materia. Pero materia sin vida. Aleluya. ¿Y qué es lo que hace al ser? La materia que Dios escoge, que Dios forma, y la impartición de su naturaleza que Dios da en el soplo de vida cuando dio vida al hombre. Y vino a ser un ser viviente, impartiéndole alma y espíritu. Oh, gloria a Dios. Aleluya. De manera, amados hermanos, que muchos se ríen, muchos se mofan de este concepto del ser humano. Oh, gloria a Dios. Pero es el concepto que mejor explica las incógnitas que hay en el hombre, aún en ese hombre natural, como les decía, que muchas veces se pregunta, ¿qué me está pasando adentro? Tengo algo, tengo una noción de que hay algo más, pero no lo pueden discernir porque no tienen al Espíritu. Esta conceptualización, esta manera de Dios definir al ser humano es poderosa. Así que Pablo dice y nos dice en la Escritura que este ser, usted y yo, que tenemos tres componentes, espíritu, alma y cuerpo, dice que todo este ser, aleluya, es santificado por Dios. La santificación entonces abarca el espíritu, abarca el alma y abarca el cuerpo. O sea, Dios no dejó nada afuera. Dios no comparte la filosofía de muchos griegos que despreciaban el cuerpo porque lo llamaban la prisión del alma. Hay un lugar en la santificación para el cuerpo. Así que la santificación la abarca todo. Pero hay que mirar y hay que ver que hay un orden. Observe que lo primero que se menciona en la lista no es el cuerpo. Yo hablaba con alguien y compartíamos algunas ideas porque esto está bullendo como un volcán en mi corazón. Y decía que es interesante que nosotros los cristianos leemos el versículo correctamente, pero hablamos de él incorrectamente. Y le explico por qué. Nosotros leemos el texto y lo memorizamos y decimos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando hablamos, siempre mencionamos primero el cuerpo. En la práctica, lo que tenemos más consciente a nuestro alrededor es ¿qué? Es el cuerpo. Como me siento, me duele aquí,
Me duele allá. Tengo que ir al médico. Mañana tengo que trabajar. O los que estudian cultivando la mente, el alma, que es facultad de la mente, perdón, la mente, que es facultad del alma. Y estamos hablando mucho siempre de esos campos. Nuestras conversaciones siempre se pasan entre la dimensión del cuerpo y del alma. ¿Y qué poco hablamos del espíritu? ¿Qué poco hablamos del espíritu? ¿Usted se dio cuenta? Mire, ese sencillo razonamiento nos proyecta y nos confronta con nuestra contradicción, cuando lo primero de lo cual tenemos que hablar y cultivar no es si tengo que comer o ir al médico, es mi espíritu. Quizás si cultivo mi espíritu me sano en el nombre de Jesús. Quizás si cultivo mi espíritu, amén, la crisis mental que estoy viviendo se quita en el nombre de Jesús. La depresión se va. Y no me hace falta las pastillas para nada. Y no estoy diciendo que no las tome, si tiene que tomarlas, ¿sabe? No me las interprete. Pero como nuestro diario vivir gira en torno a esas dos dimensiones, de eso hablamos hasta la saciedad. Pero qué poco hablamos del espíritu. Alguien dijo una frase que me impactó muchísimo, hablando de la preeminencia del espíritu, porque el espíritu es lo primero. Y la frase que más o menos decía era, y yo la estoy aquí quizás parafraseando, dice que el ser humano es un espíritu vestido de alma y cuerpo. Que yo digo, si yo pensara que yo soy un espíritu, cuando me levanto, mi mente va a cambiar en qué voy a hacer. Porque tengo que alimentar primero el espíritu. Pero no, cuando yo me levanto, yo pienso en el café. Piensa en lo que dejé en la nevera allí para calentar. Bueno, eso soy yo. En el bizcochito que está allí, a ver, sobre el horno, que cada vez que paso me llama, cómeme. Ahora, si yo pensara en el espíritu, nada de eso sería importante. Lo primero que diría, tengo que ir a la presencia de Dios. Porque necesito darle vitaminas a este espíritu. Necesito la comunión con el Espíritu Santo. Necesito su fortaleza. Necesito su salvación. Necesito su protección. Necesito amar a esta persona que me hace la vida de cuadritos. Necesito la sabiduría de una palabra que destruya los argumentos que se levantan en contra de mí y de Dios. Aleluya. Si pensáramos que lo primero es el espíritu, yo creo que algunas cosas cambiarían en el orden de nuestra vida. Mire, en el texto bíblico, que es una visión que nos lleva primeramente a cultivar al espíritu como una urgencia, a crecer en él. Y es una acción que comienza de adentro hacia afuera. Porque vemos primero el cuerpo y luego entendemos la interacción del cuerpo y la forma de pensar, que es parte de la facultad del alma, y después el espíritu. Pero si cultivamos el espíritu, la acción viene ¿de dónde? De adentro hacia afuera. Y esa acción va a impactar todo lo demás, porque va a atravesar mi alma y mi carne, mi cuerpo, para manifestarse al exterior. Por eso es que cuando nos cultivamos el espíritu, todo es afectado. Y entonces cuando yo cultivo el espíritu, amén, mi mente va a recibir un impacto. Mi alma, mi mente, mis pensamientos van a ser impactados. Y tendremos que tomar una decisión, porque muchas veces el alma se puede poner como un escudo que, amén, que impide que eso que Dios quiere hacer se manifieste, porque dice, tengo miedo. No me gusta, no quiero. La voluntad, otra facultad del alma.
Y ahí, como Pablo dice, hay una lucha entre el espíritu y nuestra alma. Pero ¿qué tal si tú dices, me rindo? Sí, Señor, así ha de hacer. Sí, Señor, como tú quieras. Oh, gloria a Dios. Y esa acción, amén, del Espíritu nuestro, impulsada por el Espíritu de Dios, penetrará y bendecirá a alguien. Y ahí saldrá una palabra de sabiduría. Saldrá una palabra, amén, de corrección. Y tantas cosas más que puede pasar. Afectará mi alma, afectará mi cuerpo. Y entonces las acciones nuestras ya no serán gobernadas por mi carne y mi mente, sino por el Espíritu de Dios. Así que es importante, y estoy casi ya resumiendo en esta mañana, es importante cultivar el Espíritu, amados hermanos, porque usted sabrá, y les recuerdo, si no lo sabe, que es en el Espíritu nuestro que inicia la regeneración. Y de esto ya hemos hablado nosotros abundantemente, pero permítame solamente leerle un verso bíblico y voy a leer Juan 3, 5 al 6. Respondió Jesús, de cierto, estoy leyendo capítulo 3, verso 5 de Juan, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amados hermanos, les simplifico esto y yo espero que la mayoría haya escuchado los sermones que predicamos sobre Nicodemo y el nuevo nacimiento. Pero el ser humano, cuando está lejos de Dios, a causa del pecado de Adán que pasó a la raza humana, su espíritu está anulado, muerto, está dormido. Por eso no puede responder a las cosas de Dios. Por eso es que responde a las cosas de la carne, a los placeres, a lo que le apetece, y no puede resistirlo porque no tiene fuerzas para hacerlo. Es un monigote de la carne. Pero ¿qué pasa cuando Cristo viene a nuestras vidas? ¿Qué ocurre? Ahí hay un nuevo nacimiento. Y Timoteo no entendía esto porque él pensaba que era volver a nacer otra vez. No. El nacimiento acontece en el espíritu del hombre. Cuando el hombre confiesa a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y no viene a morar en su carne, no viene a morar en su alma, viene a morar en el espíritu del hombre, impartiéndole vida, vida espiritual, porque vida física ya tiene. Aleluya. Gloria a Dios. Y ocurre el milagro del nuevo nacimiento. La palabra teológica es el milagro de la regeneración. Volver a nacer. Eso significa regeneración. Pero eso ocurre en el Espíritu. A partir de ahí, de ese momento glorioso, tu espíritu puede responderle a Dios. Tu espíritu está vivo. Tu espíritu comienza a demandar lo que es de Dios. Obviamente hay una capa profunda que lo cubre, que es el alma y el cuerpo. Y dependiendo, ¿verdad?, la vida que hemos vivido, esa capa puede ser, amén, medio fina, medio gruesa y tan gruesa como una coraza de acero. Ahora, la segunda razón por la cual es importante el tema es que la naturaleza de Dios es espiritual y solo puede comunicarse con nuestro espíritu. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que Dios es espíritu. Le voy a leer un verso bíblico.
Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Y esto lo dijo el que sabía más que todos nosotros, ¿sabe? Lo dijo el Hijo de Dios, el que conoce la naturaleza de Dios, porque Él es Dios. Aleluya. Y Él dice, Dios es espíritu. Así que la manifestación de Dios, amados hermanos, su manifestación es ¿en dónde? En nuestro espíritu. Y manifestándose en Él, como decía, va a afectar tu forma de pensar, tu forma de decidir, tu alma, y va a afectar la conducta del cuerpo, tus hábitos, que es el cuerpo. Así que el cuerpo y el alma son simplemente conductos que posibilitan o impiden, depende cómo tú cultives el espíritu. A veces vamos a necesitar esa comunión con Dios para hacer un chip y hammer y abrirse paso entre el alma y el espíritu para que se manifieste lo de Dios en nosotros, porque la carne no va a querer. El peor enemigo es la carne, que le gusta desobedecer. Pero usted tiene que meter allí, en ese vínculo de su espíritu con el Espíritu de Dios. La palabra dice, el Señor manda, y en el nombre de Jesús, aleluya. Muchas veces tiene que reprenderse usted mismo también, decirle, te vas a someter en el nombre de Cristo. Dice la palabra, derribando todo argumento que se levanta en contra del Señor. Hay que darle un machetazo en el nombre de Jesús. Y no somos macheteros. Aleluya. Aleluya. El cuerpo, el alma es un conducto. Pero la fuente es el Espíritu de Dios en el espíritu del hombre. Esa es la fuente, oh gloria a Dios. Es la fuente que hay que alimentar, es la fuente que hay que fortalecer, es la fuente que hay que cultivar. La comunión con Dios, nuestra relación con Él, se da en el nivel del espíritu. Aleluya. Y es por eso que no podemos pretender que se dé solamente en el cuerpo, en las emociones. Y no es que menospreciemos, porque he dicho desde el principio que Dios santifica el cuerpo y el alma. El plan de Dios es santificarlo todo. Así que no podemos menospreciar el cuerpo, no podemos menospreciar el alma. Pero muchas veces, si no nos percatamos de entender que es en el espíritu donde comienza todo, podemos pensar que lo que estoy haciendo, brincando, saltando, emocionándome, que repito, no es malo, que eso que experimentamos es que estamos siendo santificados. Y por eso es que a veces, lamentablemente, podemos ver personas que se emocionan con el mensaje, se emocionan con el cántico y se provocan unas reacciones muy bonitas, muy hermosas, y hasta se llora. Pero quedó ahí porque ese llanto no concluyó con un derramamiento del alma y del ser humano en quebrantamiento ante Dios, diciendo, Dios mío, todo esto que yo he sentido me hace saber qué pecador yo soy. Y yo necesito que tú me llenes con tu Santo Espíritu. A veces nos levantamos de esa experiencia muy confortables, pero no transformados en el Espíritu. Esa es mi preocupación con tanta algarabía que a veces levantamos y que provocamos a veces. Y a veces hasta me alarma ver la teología de muchos cánticos que revuelcan nuestro ser y emociones, pero contradicen la palabra de Dios. Hace poco le escuchaba a uno que tiene más que 4 estrofitas cortas al principio, que son para mí casi una herejía. Porque ¿cómo decir
Que si Dios no me hubiese amado, yo como quiera le amaría a Él. ¿Qué disparate es ese? ¿Cómo pensar y decir siquiera que si Él hubiera decidido no venir a esta tierra? Cuando dice Filipenses, Él decidió venir y humillarse y encarnarse. ¿Qué disparate es ese? O sea, yo no puedo amar a Dios si Él no existiera en mi vida, si Él no hubiese venido a mí. Sin Él yo no puedo amarlo, yo lo necesito a Él. ¿Qué pensar? Yo no tengo fuerza para amarlo sin sus fuerzas, amados hermanos. No seamos amén. No digo la palabra, ¿verdad? Como el título del que dije ahorita, no. No, amados hermanos. Y entonces la gente brinca con esos cánticos y salta, cuando lo que acaban de decir es antibíblico. Luego lo arreglan, claro que sí, pero ya lo empezó mal. No podemos vivir de una emoción. Es bueno gozarnos en el Señor, pero si esa emoción no me lleva a un quebrantamiento en el altar del Señor, no me lleva a humillarme delante de Él y decir: yo te necesito, Dios. Claro que sí, el cántico es un puente, pero no es el fin del puente. La predicación es un puente, pero no es el fin del puente. Lo que yo pueda hablar, amados hermanos, es un puente, pero no es lo mejor, no es lo importante. Es qué nos lleva a hacer. Y solamente el Espíritu de Dios tocando al espíritu del hombre lo llevará a la transformación. Porque esta carne necesita un espíritu transformado para ser cambiada. Mi alma necesita un espíritu transformado para ser transformada. Bendito sea Dios. Mire, quiero ilustrarle esto con una experiencia del apóstol Pablo. Todos sabemos lo que le pasó a Pablo cuando iba camino a Damasco. Pablo relata su testimonio 3 veces en el libro de los Hechos. Y en cada relato añade un dato interesante que no está en el anterior. Cuando uno suma, por lo menos sumé 2 de los relatos, vemos que Pablo, camino a Damasco, es golpeado por una luz. Pero esa luz no golpeó sus ojos solamente. Esa luz golpeó su espíritu. Y hubo un diálogo entre esa luz que reveló ser Cristo Jesús, la luz del mundo. Un diálogo con Cristo que lo tiró al suelo humillado. Ahora, dice el texto bíblico que los que estaban acompañando a Pablo vieron el resplandor, oyeron la voz, pero no entendieron el diálogo que hubo entre la voz y Pablo. Y no era porque no era hebreo o era griego, porque seguramente ellos sabían esos idiomas. ¿Sabe por qué? A mi entender, ellos no se humillaron ante la luz, porque mire, ellos vieron la luz y oyeron la voz, pero ninguno como Pablo se tiró al suelo humillado, quebrantado por Dios. Solo Pablo. ¿Por qué? Porque la voz hablaba al espíritu. La voz hablaba al espíritu y Pablo entendía en el espíritu. Porque ese día nació para el Señor. Porque él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero el resto ni hicieron. No les pasó nada. Se quedaron igual. Bueno, quizás curioseando, Pablo le testificaría y los llevaría después a Cristo. Pero en ese momento, porque el espíritu de ellos estaba adormecido, no podían entender. Si hubieran estado en el espíritu, posiblemente hubiesen oído y entendido qué hablaba Pablo con Cristo. Es una interpretación que estoy haciendo, ¿sabe? Porque esto se trata del espíritu. Gloria a Dios. Este crecer y cultivar el espíritu es algo que muchos descuidamos. Sin embargo, estamos deseosos de que Dios nos hable, de que nos ministre en nuestras vidas.
Pero realmente a veces ponemos nuestros sentidos en el cuerpo y no hay disposición para profundizar y llegar al Espíritu. Y aquí es que considero que radica nuestra dificultad. Que a veces no tenemos disposición. Porque las disciplinas del Espíritu requieren decisión y voluntad para hacerlas. A veces invertimos mucho tiempo en cultivar el alma y el cuerpo. El alma la cultivamos, la enseñanza, la educación, siendo sensibles, pero muchas veces la gente está llena de muchos sentimientos, mucho conocimiento, pero vacíos de Dios. Hay gente que ha alcanzado grados universitarios impresionantes, teorías impresionantes. Hoy hemos llegado a tal nivel de la madurez de la mente humana que ahora estamos hablando de inteligencia artificial, cosas que nunca antes hemos visto. Mire qué tan alto ha llegado el alma humana, pero qué tan lejos está de Dios. El cuerpo lo cultivamos. Hoy tenemos una idolatría por el cuerpo y por la salud. Queremos ser flaquitos, con músculos, los varones. Amén. Hacemos miles de dietas. Donde quiera que usted mira, hay un gimnasio, hay un CrossFit. Y se están enriqueciendo, porque la gente tiene deseos de estar bien, de verse bien. Y cultivan una disciplina impresionante para atender su cuerpo. Pero igual, ¿cuán lejos estamos de Dios? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el espíritu? Amados, yo espero en el Señor que usted se anime para que usted escuche y lea la palabra de Dios. Usted va a recibir, y voy a explicar eso más adelante, el material para esta semana. Y todo va a estar dirigido a esa búsqueda de cultivar nuestro espíritu en relación con Dios. Porque, amado, déjeme decirle, Pablo dice que esto es hasta que Cristo venga. Para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados o sea guardado. Porque recuerde, habla del ser en singular, aunque hable de la estructura del ser plural, pero el ser es uno, porque lo que Dios va a guardar es una cosa, el ser, que es que espíritu, alma y cuerpo, guardados irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es hasta que Él venga. Mi cuerpo es guardado irreprensible, mi alma guardado irreprensible, mi espíritu guardado irreprensible. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Oramos por Carmen López, que escribió hace un momento indicando que está enferma. Pedimos a Dios que Dios sane su cuerpo. Por Anthony y por Génesis, que también están enfermos, oramos a Dios por su salud. Cándida López también escribe pidiendo oración por salud. Oramos por salud, oramos también por salvación. Todo esto comienza con Cristo en nuestros corazones. Anhelamos estar con Cristo, anhelamos vivir para Cristo, anhelamos renunciar a las cosas de este mundo. Y qué bueno que lo anhelemos, qué bueno, porque ahí comienza todo, con el deseo y la voluntad de hacerlo. Y lo primero es que Cristo venga a nuestras vidas.
Y oramos en esta mañana por sanidad. Y si alguien quiere recibir a Jesucristo, también oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Te damos gloria y honra. Y venimos ante ti reconociendo que te necesitamos. Te necesito, Jesús. Señor, mira a los enfermos. Los que están enfermos, Padre, en el nombre de Cristo, te pedimos que tú sanes. A esa audiencia que está mirándonos ahora mismo, Padre, que en el nombre de Jesús reciban sanidad. Y si alguno no te conoce, que ahora mismo sea el momento en que rinda su vida a Cristo y pueda decir esta oración: Jesús, ven a mi vida. Jesús, sálvame. Jesús, límpiame de todo pecado. Confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. A esa audiencia que está viéndonos, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en este espacio virtual. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. A la iglesia que está presente, oh gloria a Dios, el llamado sigue en pie. Si hay alguien en esta mañana que necesita en primer lugar reconciliar su vida con Cristo, ahí comienza la vida en el Espíritu. Ahí se da el milagro del nuevo nacimiento, de la regeneración. Ahora es el momento de responder al Espíritu de Dios que toca tu corazón, que toca tu espíritu, diciéndote: acércate, te amo, quiero que seas mi hijo, quiero que seas mi hija. Si hay alguien, yo le invito a que se acerque al altar. Si está enfermo, también, aleluya, hay sanidad en Cristo. Acérquese. Si está lidiando con algún pensamiento, alguna prueba o dificultad, hay libertad en Cristo Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, si hay alguien que anhele, que desee la oración, acérquese al altar del Señor. Aleluya.